hermanos me dijeran, brevemente, no vayan a aventarse el sermón del monte, por favor. ¿Por qué han venido a Jesús? Bueno, como veo que no quieren participar, los voy a elegir. Está bien, no se preocupen. ¿Por qué hemos venido a Jesús? ¿Por qué han venido a Jesús? ¿Cuál es el motivo que los tiene el día de hoy aquí? Ya no podía más. Estaba solo, estaba triste, necesitado, humillado, todas las áreas de mi vida, deprimido. Entonces, en ese momento me acordé del Dios que me mostraron desde mi infancia, el Dios de mis padres, y en ese momento quise volver a Él. Por eso estoy aquí, porque clamé a Él y Él me dio mi angustia y invoqué a Jehová. Amén. Adelante, mi hermano. Porque Él ha cambiado mi vida. Él me ha transformado día a día. Él me transforma porque Él es un Dios amoroso. Él es un Dios justo. Y estoy aquí porque estoy muy agradecido y no tengo por qué pagarle. Soy un don de Él. Amén. Ahora una mujer, por favor. Amén, mi hermana, adelante. Bueno, y vamos a ver qué es lo que la maravillosa palabra nos va a indicar hoy. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos venido a Jesús? Muchos venimos con nuestra vida destruida, muchos venimos mal, y hay algo que es muy importante y que el día de hoy quiero que tú y yo sepamos, que es con lo que cerraremos con el extracto de Gálatas, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que se siembra para la carne, se cosecha para la carne, lo que se siembra para el espíritu, se cosecha para el espíritu. Una de las cosas más importantes por las que hemos venido a Cristo es porque ya no podíamos más y porque necesitamos un cambio en nuestra vida, ¿sí? Necesitábamos cambiar. Entonces, dígame, hermano. Porque a veces tenemos que acercarnos a Él para encontrar perdón, pero para perdonarnos nosotros mismos, porque pues nos lastimamos, ¿no? Y la verdad, Él es el que nos da fuerzas y Él es el que nos guía. Amén. Y bueno, ¿cuál es el nombre de ustedes, amados hermanos, que nos visitan el día de hoy? Yo me llamo Pedro. Pedro. ¿Ya conoce de la escritura? Ah, qué bueno, mi hermano Pedro. Ángel, bienvenido Pedro. ¿También ya conoces de la palabra? Sí, pues, Amén. La maestra que comentaba de Central Abastos a la que compartimos la palabra. Ah, amén. Los dos son sus hijos. ¿Cómo se llama? Bueno, pues sean bienvenidos a la familia de la fe. Y ahorita que terminemos, les vamos a dar una bienvenida. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hemos venido? Yo no sé la razón por la que ustedes estén aquí hoy, pero espero que hoy ustedes salgan de aquí transformados, con aliento, con esperanza, ¿sí? Bien, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, vamos a leer.
¿Sí se oye? Vamos a leer desde el 1, por favor. Bien, la palabra de Dios dice, este es el diálogo entre Jesús y un maestro de la ley, que vino a Jesús, ¿sí? Vamos a ver el vino y vamos a ver de lo que le habló Jesús. Tú y yo hemos venido a Jesús, hoy tenemos hermanos que nos visitan y ve lo que Jesús quiere decirte, ¿para qué has venido? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El diálogo que acabamos de leer es acerca de un varón, un diálogo que se desarrolla Nicodemo buscando a Jesús, pero la realidad es que no es que nosotros busquemos de Dios, es que Dios nos atrae hacia Él con cuerdas de amor. La curiosidad había sido lo que había sido usado en la vida de Nicodemo para atraerlo hacia Jesús. Y lo que Dios quería a través de este diálogo era que Nicodemo se despojara de su fariseísmo, se despojara de toda su manera de pensar y toda la religiosidad que traía en su mente, ¿sí? Como muchos llegamos a los pies de Cristo a conocer de la palabra con religiosidad, con cosas heredadas, con conocimientos adquiridos de nuestros padres y aún también hasta inclusive a veces con rencores, aún con problemas, daños en nuestro interior. Así llegamos a los pies de Cristo, con un conocimiento previo, ¿sí? Entonces, este diálogo lo que nos indica es que cuando tú te encuentras con Jesucristo, Él lo que te está anunciando es, necesitas nacer de nuevo, necesitas un cambio en tu vida, necesitas radicalmente un cambio de todo, tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de conducirte y en qué estás poniendo tu fe. Es acerca de este diálogo de este hombre que vino a Jesús. Y en el versículo 2 dice, este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muchos se acercan a la iglesia por lo que ven en las demás personas. Ven a un hombre restaurado, ven a un hombre que su vida ha empezado a tener cambios, ¿sí? Y a veces no hablamos de años, sino porque lo que Dios hace es tremendo. Cuando Dios toca a un hombre, a una mujer, se nota y se refleja el trabajo espiritual en la vida de esa persona, ¿sí? Se refleja el trabajo ahí. Y eso es lo que provoca que cuando tú anuncias, cuando tú hablas de la palabra de Dios, la gente viene. Pero ahora bien, ya has venido. ¿Por qué hemos venido? ¿Por qué? Porque hemos atendido a veces a esa invitación dentro de la congregación. Porque hemos visto las obras que Dios hace en la vida de las personas, de las que nos traen un mensaje, ¿no? Aquí habla, dice, porque sabemos que nadie puede hacer estas señales que tú haces. Sabemos que Jesús sanaba, que Jesús daba la vista a los ciegos, hacía que los paralíticos caminaran de nuevo, ¿sí? O que si no habían caminado nunca, caminaran por primera vez. Y los milagros más grandes cuando ves que una persona que se drogaba, se alcoholizaba, era grosera, andaba en pecado,
ahora su vida empieza a tomar un camino diferente. Y entonces las personas ven eso y vienen. Y ahora, ¿cuál es el mensaje para los que vienen buscando de Cristo? En el versículo 3 dice, nacer de nuevo. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo, que significa tener una metanoia. ¿Qué es una metanoia? Un cambio de mente, un cambio de tu manera de pensar y un cambio de corazón. Meta, que significa más allá, más allá. No mente, ¿sí? O sea, es un cambio profundo, transformador de mente y corazón. Dejar atrás nuestra manera antigua de ser y pensar. ¿Qué es lo que está invitando a Nicodemo? Él era estudioso de la ley, tenía conocimiento, pero le está invitando, ¿sabes? Necesitas algo nuevo, algo diferente. Lo que has venido haciendo no te sirve. ¿Sí? Entonces la invitación, ya estás aquí en la iglesia, ya estás yendo a la prédica, ya estás yendo a oír. ¿Qué necesitas? ¿Cómo vienes? Seguramente mal, como todos llegamos a los pies de Cristo, como todos llegamos a una iglesia. Que necesitas un cambio en tu mente, un cambio transformador. Es decir, una transformación en nuestra mente y corazón, dejar atrás nuestra antigua manera de ser y pensar, adaptar una nueva forma de pensamiento, donde no solo vendrá un arrepentimiento pasajero, sino una conversión total, una conversión radical. ¿Sí? La metanoia, el cambio, lo que está diciéndole a Nicodemo es eso. Necesitas un cambio radical en tu mente. ¿Sí? Mente, metanoia, más allá. Es decir, bajo el concepto de la fe cristiana, habla de una conversión espiritual sumamente profunda, sumamente que va a ir y va a desarraigar todos los cimientos de tu creencia, de tu fe, de lo que tú has creído, y va a haber un cambio profundo en ti. Es decir, ir más allá de la mente, ir más allá de tu mente, ¿sí? De nuestro entendimiento, de lo que nos han enseñado, ir más allá de pensamientos, traumas, conductas, creencias que no tienen, que no nos han dado y no nos han dejado nada bueno, ir más allá del entendimiento actual. Es lo que necesitamos para creer en lo espiritual que proviene de Dios, es decir, nacer de nuevo. Muchas veces cuando venimos al maestro, venimos con nuestras ideas muy arraigadas, nos parece difícil el que podamos cambiar. Y es ahí donde tú tienes que creer que el Espíritu Santo de Dios puede hacer que tú cambies, que tú dejes una vida de pecado. Y fíjate qué hermoso es Dios. Dios no te dice que vengas a la iglesia ya cambiado, sino que Él nos recibe así como venimos, con unas vidas desordenadas, unas vidas sumidas en pecado, pero lo que Él ve es ese deseo de querer hacer un cambio. No un arrepentimiento momentáneo y pasajero, sino realmente decir, basta ya, no puedo seguir así, necesito un cambio. Y entonces cuando Jesucristo dice, ¿de verdad quieres cambiar? Sí, Señor, necesito un cambio, ven. Y te recibe tal y como vienes. Y entonces ahí, a partir de ese momento, empieza el Señor a hacer que dentro de ti se abran los sentidos espirituales, te hacen hacer de nuevo, ¿no? Una metanoia, una transformación de mente y corazón totalmente volcada ahora hacia Dios, ¿sí? Por eso muchos les pasa como a Nicodemo. Ya vi, el que me invita, yo sabía que era bien loco, bien drogadicto, bien alcohólico, era un pecador, tenía muchas mujeres, no era bien mentiroso. Y tú ves el cambio y dices, ya vi, ¿quién habrá hecho estas señales, estas maravillas en esta persona? Y te dice, ven, vamos a la iglesia, y tú ahí vienes, ¿no? Y entonces, ahora el mensaje es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Pero muchos por eso a veces vienen a los pies de Cristo y no hay un cambio, porque no entienden esto. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y muchas veces no queremos nacer de nuevo. Queremos seguir en nuestro viejo pasado, ¿sí? Queremos seguir en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Nos conformamos con el conocimiento adquirido, como Nicodemo que no lo entendió.
y no pudo entender lo que es el mensaje tan poderoso que se le estaba dando, nacer de nuevo, por todo lo que dice, ¿no? Y es aquí en este segmento de la escritura donde viene Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, está hablando de un poderoso mensaje, ¿sí? Y no lo está entendiendo el maestro, porque le dice maestro, ¿no? Maestro, dice, tú eres maestro y no puedes entender esto. Entonces es necesario que lo que te hablo es necesario que tú te derrotes y que veas que no hay más a dónde ir. Que tu mente, tu espíritu, tu corazón necesitan ser restaurados, cambiados, transformados, nacer de nuevo, un nacimiento, ¿sí? Y para eso vas a ocupar la fe y para eso tienes que pedirle a Dios que te abra los sentidos espirituales. Dice el versículo 4, Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y aquí es donde entramos a un punto crucial en el mensaje o cuando pasamos el mensaje de vida a las personas. Fíjate lo que está diciendo Nicodemo: oye, es que, ¿cómo, Señor? ¿Necesito nacer de nuevo? O sea, no, mira, ya está barba tengo, y cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre, ¿no? Y nacer de nuevo para que yo sea otro. Y es ahí donde se va a ocupar la fe en tu vida, hermano. Porque cuando a veces caminamos muy esclavizados por el pecado, creemos que ya nuestra vida no puede tener un cambio, que no puede haber un giro de acontecimientos de lo que hemos venido viviendo, ¿no? Y muchas veces también hay veces que traemos mucho odio arraigado. Entonces el nacer de nuevo, o sea, haz de cuenta que tú le dices a alguien: es que necesitas dejar de odiar, necesitas dejar de envidiar, necesitas dejar de conmiserarte, necesitas tu soberbia, dejas a un lado, ¿sí? Todo lo que con lo que llegamos, eso lo tienes que dejar. Y entonces es como que a veces decimos: wow, pues solo que nazca de nuevo, ¿no? Y que me toquen otros padres, y que me toque una esposa diferente, ¿sí? Y que nazca yo pues en un lugar del primer mundo, ¿no? Donde tenga, o sea, nacer de nuevo, ¿no? Para que yo cambie, para que sea otra persona. No, pues hubiera yo nacido en Estados Unidos, en Suiza, ahí sí podría yo ser otra persona. No se refiere a eso, obviamente, ¿no? Pero es un choque en la mente cuando a veces nos hablan de que el poder de Dios puede hacer que tú andes en vida nueva, que tú puedas cambiar, quitar el resentimiento de tu vida. Y a veces no lo creemos y por eso a veces, no, esto no se puede, es muy difícil. Por eso muchas veces nos alejamos, ¿no? Vamos a leer lo que es el versículo 5 al 21, te habla de un arrepentimiento genuino. Ahora Jesucristo va a develarle a Nicodemo el plan de salvación para el mundo. ¿Sí? Acompáñame. Fíjate lo que le va a decir ahora. Respondiendo Jesús le digo: mira, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. De agua. ¿A qué se refiere con el agua, amada iglesia? A un bautismo que estaba en aquellos días. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Que le pregunta a los fariseos: ¿cuál es el bautismo de Juan? Arrepentimiento. Entonces, agua. Y tú y yo entendemos, todos nosotros los que vamos y nos bautizamos, vamos plenamente convencidos y arrepentidos de nuestra vida pasada, entendiendo: necesito un cambio, necesito nacer de nuevo, ¿sí? Digo, obviamente Nicodemo no lo entiende porque no tiene el Espíritu Santo que le revela, no tiene todo este compendio de escritura que tú y yo tenemos, ¿no? Y gloria a Dios por eso, que tú y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en poner atención, ¿sí? Qué hermoso es esto. Entonces ahí le está diciendo, ¿no? Necesitas nacer del agua, del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? Es a través del arrepentimiento y el bautismo, y clamar porque el Señor te bautice con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Realmente encaminándose, realmente en un arrepentimiento genuino. Porque cuando tú empiezas a alejarte de tus caminos, viene el Espíritu Santo a obrar en tu vida de una manera poderosa. Nada se complace más
el Espíritu Santo que trabajar en la vida de una persona que realmente quiere cambiar. Y es inevitable que cambie. Y es inevitable que nazca de nuevo. Y es inevitable que sea trasladado de muerte a vida. Fíjate lo que le está diciendo. Entonces, obviamente tú esto lo entiendes a la perfección. Sabemos que cuando nos bautizamos sucede una situación dentro del bautismo que se hace una acción mecánica, ¿no? Antes de que el ministro te sumerja en el agua, que es dejar de respirar. Y de una manera simbólica, pues quiere decir que por esos segundos, momentos estás muerto. Es llevar la vieja naturaleza a morir para adquirir esa metanoia, ¿no? Llevarla al agua. Estoy arrepentido bajo las aguas. Entiendo que voy a sepultar mi naturaleza pecadora. Y cuando bajo en esa acción mecánica, simbólicamente por ese momento dejo de existir o muero. Y cuando me reincorporo, ¿qué hago? Pues obviamente tomo aire, ¿no? Que de pronto es el aliento de vida y es el nacimiento de la nueva criatura. ¿Cómo sucede eso? No lo sé, no me preguntes. Dice aquí, el viento viene de donde quiere, dice, y nadie sabe de dónde viene, ni el viento va para donde quiere, ¿no? Dice Jesucristo. Pero sí lo creo. ¿Sí? Sí lo creo. Entonces en ese momento viene el don de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? Dice a Pedro, bautícense varones israelitas en el nombre de Cristo Jesús, arrepiéntanse de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí viene, es el nacimiento. Ahora, va a ser, dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, lo que ya naciste de la carne, ya está bien, pero tú necesitas nacer del Espíritu. No te maravilles de lo que te estoy diciendo, es necesario nacer de nuevo. Ahí viene lo que dice, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, más no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre se incorpora del bautismo y en ese momento entra una nueva naturaleza en él, que es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos entender? ¿Lo entendemos? Sí, pero no lo vemos. El viento lo ve, o sea, el viento ves que viene y puede quitar esta lona ahorita, ¿no? Pero no ves de dónde viene, ¿no? No ves su forma corpórea, ¿no? Que es lo que viento y en la etimología hebrea, pues significa, es la misma palabra de viento y espíritu, ¿ok? Bueno, y ahora le está diciendo, tú eres maestro, y ahí está revelando el plan de salvación, ¿sí? En esta parte donde se puede decir que le dice en el 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes todo esto? Porque en toda la escritura está profetizado nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, eres maestro y no has visto, no has oído hablar de mí en las escrituras. Ahora sí que, como le dice a la samaritana, si supieras quién es el que te está hablando, si supieras que es el Hijo de Dios, el pecado el Cordero que quita el pecado del mundo, el que te está hablando. ¿Eres maestro? ¿No lo entiendes? Y bueno, en el 14 le está revelando, o sea, le está haciendo entender a él, hablándole con lo que él conoce para que él lo entienda. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasó con esta serpiente en el desierto? Que las personas que veían esta serpiente se salvaban del veneno que había sido metido en su cuerpo por la mordedura de serpientes, ¿sí? Y entonces así, cuando tú ves a la cruz, eres salvo. Cuando tú crees en la redención que Dios ha querido para nosotros, cuando tú crees que Cristo murió por ti, por tus pecados, cuando crees que Él resucitó de los muertos, cuando crees que la sangre de nuestro Señor Jesucristo te perdona, te limpia de pecado, eso es ver a la cruz. Está hablando de la cruz porque pues nuestro Señor Jesucristo de la misma manera fue levantado como esa serpiente en el desierto para los israelitas. Le está revelando el plan de salvación. Ahora, aquí viene lo más hermoso en el 15. Para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora le va a revelar lo que le ha recriminado. Eres maestro de la ley, no entiendes todo esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es así de simple. Oye, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿Cómo puedo ser trasladado de muerte a vida? Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha sido enviado. Solo créelo. Cree que Él es el que paga en la cruz por tus pecados. Créelo. Y entonces vendrá el cambio en tu mente, en tu manera de pensar, en tu espíritu. ¿Sí? Quiero llevarte a un contraste. Ya vimos esta entrevista, ¿por qué he venido a Jesús? ¿Sí? Ya vimos, como dice, un fariseo vino a Jesús de noche. Ahora quiero llevarte a seguir analizando ahora esta parte de lo que le está explicando al maestro Nicodemo, de lo espiritual, lo terrenal, el nacimiento. Y ahora vamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 6. ¿Sí se sigue oyendo, amor? Sí. Sí se sigue, ¿no? Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. 2:6, por favor. Bien. Fíjate aquí cómo... Aquí vamos a entrar en cosas bien hermosas ahorita. La revelación por el Espíritu de Dios seguramente tenga como título ahí en tu Biblia, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los príncipes de este siglo, ¿sí? Los líderes de este siglo. ¿Quiénes eran los líderes de aquel siglo? Los fariseos. Eran los que estudiaban la ley. Se podrían denominar como príncipes, ¿ok? Sin embargo, la interpretación que ellos no le habían dado a la escritura no era la correcta. Ellos le habían dado a la escritura no era tan correcta. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. O sea, la sabiduría es decir que no proviene de la mente humana, sino proviene del Espíritu de Dios. Dice que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría que también sería su sinónimo, sabiduría, conocimiento. Mas hablamos conocimiento de Dios en misterio, el conocimiento oculto, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. A ver, los de los jueves, los que estudian con nosotros los jueves, ¿cuál es este conocimiento? ¿Cuál es esta sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria? A ver, hermanos. A ver, hermano. Nuestra salvación por medio de Cristo Jesús. Nuestra salvación. Lo que predestinó y que estaba en el conocimiento era el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? La luz de los hombres que es nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida que bajó del cielo, ¿sí? Bien, ahora fíjate lo que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El aparato religioso que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Si ellos hubieran entendido que la sabiduría de Dios era nuestro propio Señor Jesucristo, no lo hubieran crucificado. Si ellos hubieran entendido que Jesucristo realmente era el Mesías, no lo hubieran crucificado. Los príncipes de ese siglo no entendieron eso. Y quiero decirte algo, no se refiere
En el 9 dice, así como está bien escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. No se refiere a las cosas que están en los cielos, sino a la redención gloriosa del hombre, a la obra preciosa y maravillosa que Dios ha hecho a través de Cristo. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. La sabiduría de Dios que solo puede ser percibida con los sentidos espirituales. Por eso es necesario nacer de nuevo. Todos aquellos que hemos nacido del Espíritu, todos aquellos que hemos nacido del Espíritu entendemos eso. La redención, el perdón, la salvación predestinada para nosotros que es Cristo. Solo lo puedes entender con los ojos espirituales. La sabiduría, el conocimiento que restaura vidas, salva almas. Mira, voltea a ver a tu hermano que está al lado. Voltea a verlo. Voltea a verlo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Sabes? Los que no tienen abiertos los sentidos espirituales, los que no han nacido de nuevo, no pueden entender lo que tú estás viendo a tu lado. Cosa que ojo no vio, ni oído yo. Y te volteo otra vez a ver a tu hermano. ¿Sabes qué es lo que estás viendo? Un alma restaurada, un alma salva, una alma que ama a Cristo, una alma que está en cambio, ¿sí? Cosas que nadie puede ver, porque solo lo espiritual puede ver lo espiritual. ¿Sí? Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Pero sabes, cuando volteamos con el conocimiento del Espíritu y vemos, wow, este muchacho que está aquí, siendo restaurado. La gente tal vez vea otra cosa, pero lo que yo veo es algo que ojo no ve. Es el Espíritu de Dios trabajando en la vida de él, en la vida tuya, mi amado hermano, porque solo el Espíritu de Dios puede hacer que un hombre diga, ya no voy a oír música de corridos. Es el Espíritu, cosa que ojo, o sea, eso solo lo puedes ver a través del Espíritu y entender, porque si tú le dices a alguien del mundo, ya no voy a escuchar corridos, no lo va a entender. Pero cuando tú hablas con alguien espiritual, el espiritual lo entiende, el espiritual dice, gloria a Dios, porque es la prueba de lo que está haciendo el Señor en su vida. Cosa que el ojo no puede ver, el ojo humano, pero lo que sí puede ver el corazón de aquellos que han sido transformados, que están naciendo de nuevo, ¿sí me entiendes? Lo profundo de Dios, fíjate, vamos a pasar al versículo 10. Esto es lo que estaba tratando de explicar el maestro a Nicodemo. Ustedes son maestros de la ley, son príncipes de este siglo, no lo han entendido. Porque si ustedes lo hubieran entendido, no me crucificarían más adelante. Versículo 10. Pero Dios, estoy en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 10. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero ahora fíjate aquí, acompáñame a leer esta maravillosa parte en la Escritura, porque lo que vamos a encontrar aquí es tremendo, es maravilloso. Dice la Escritura, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del Espíritu, y el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. ¿Por qué estás aquí, amado hermano? Porque tú necesitas tener un encuentro con Jesucristo. Tú necesitas ser restaurado por el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. En lo profundo de Dios, ¿sabes qué es lo que escudriñó el Espíritu que le revelaba a los profetas cada que se escribía un libro, desde que se escribió Génesis, Éxodo, Números, Jueces, Josué, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas?
Y cada libro, ¿sabes qué es lo que estaba el Espíritu ahí? Revelando lo que había escudriñado de lo profundo de Dios. ¿Y sabes qué es eso profundo de Dios? La salvación tan grande, la provisión tan grande, el regalo tan grande y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo para ti, como acabamos de leer, para que tú no te pierdas, para que tú tengas vida eterna, para que nazcas de nuevo, para que haya un nacimiento, una metanoia, dejes atrás rencores, orgullos, persecuciones, iras, contiendas, celos, y nazcas de nuevo a una nueva vida, una vida con propósito. En lo profundo de Dios estaba la salvación tan grande. Mira, quiero que te acabo de estar muchos libros, ¿no? que el Espíritu inspiró a hombres para revelar lo que estaba en el corazón de papá, que era la salvación para ti y para mí, hermano, ¿me entiendes? O sea, ser salvo, revelar el amor de Dios para ti y para mí. El Espíritu escudriñando ahí, viendo cuánto amas al hombre. ¿Qué vas a dar a tu hijo para que sean salvos? Vamos a la primera carta de Pedro, en el versículo 1, del 10 al 12. ¿Por qué he venido a Jesús? Primera carta de Pedro, del apóstol Pedro. Vamos a ver el capítulo 1 del 10 al 12, mis amados hermanos. Acabamos de leer en Corintios, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. ¿Y ya estás ahí, mi hermano? Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a, y dilo en voz alta junto conmigo, a nosotros. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Inquirieron quiere decir que preguntaron, leían los pergaminos y caminaban. Eso significa inquirir, o sea que caminas y estás preguntando, estás en un diálogo con Dios. Preguntaron acerca de quién habla. Acerca de quién habla Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será su nombre admirable, consejero fiel. Acerca de quién hablan, de ese hombre del cual saldría de la mujer y aplastaría la cabeza de la serpiente. Acerca de quién hablan, de este prototipo de Cristo que es Isaac. Todo lo que está ahí en la escritura. Los profetas preguntaron, dice, inquirieron de quién es esta gracia, y el apóstol Pedro está refiriendo de la gracia destinada a nosotros, de ese hombre maravilloso que con sus hermosas sandalias caminó aquí y empezó a decir: quiero que seas sano, quiero que seas libre, tus pecados te son perdonados. ¿Para quién es esta salvación? ¿Para quién es esta gracia? Para nosotros. Gloria a Dios por eso. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, Isaías, y las glorias que vendrían tras ellos. Porque como oveja fue llevada delante de sus trasquiladores y enmudeció. Porque por su llaga fuimos sanados. Porque Dios cargó en él todo el pecado de la humanidad. Porque lo veremos más sin hermosura. Es lo que está hablando aquí, acerca de quién hablaban de antemano de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. ¿Quiénes son las glorias? Esa cosecha hermosa que se levanta en el Pentecostés, esa cosecha hermosa que se levantará el día en que el Señor haga tocar la final trompeta y le diga a la iglesia: sube acá, y seremos transformados, dice, un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Esa es las glorias que vendrían tras el sufrimiento de Cristo.
A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas, tenían la ley, tenían los libros, los profetas profetizaron, escribieron sus rollos, las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hoy, esta escritura que se revela delante de ti, cosas que aún los ángeles se preguntaban, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué aquello? ¿Sí? ¿Por qué el éxodo? ¿Qué está pasando? Cosas que querían entender los ángeles, pero que tú y yo sí entendemos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tú busques, que tú llegues a los pies de Cristo, no con un arrepentimiento pasajero, un arrepentimiento genuino y que digas, ya, necesito nacer de nuevo, necesito que tú, Padre, o sea, perdóname mis pecados, creo que tu Hijo Jesucristo murió por mí, y anhelar llevar tu naturaleza antigua al bautismo y levantarte en vida nueva. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Cosas en las cuales anhelaron mirar los ángeles. El Espíritu Santo de Dios revelando a humanos pecadores como tú y como yo, con una mente finita, con un coeficiente intelectual mucho más pequeño que el de los ángeles. Y entendiéndolo todo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, cuando tú entiendes eso, mi hermano, estás hecho. Regresemos a la primera carta a los Corintios. Nos habíamos quedado vamos al 12, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice la Escritura, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí obviamente la respuesta es la misma. ¿Qué nos ha concedido Dios? Al Hijo, ¿sí? Ese Cordero maravilloso. ¿Quién nos lo revela? El Espíritu Santo de Dios. No el espíritu de este mundo, no el conocimiento que hay en los libros de este mundo, no el conocimiento que hay en bibliotecas acerca de la historia humana, sino el conocimiento que proviene del Espíritu Santo de Dios. Ese conocimiento es el que tú y yo debemos de buscar. ¿A qué he venido? He venido hoy para tener un encuentro con Jesucristo y para que a través de su Espíritu Santo me sea revelada la Escritura. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Dónde? A través de que tú lees esta Biblia. Tú tienes hoy todo el compendio de lo que Dios quiere para tu vida. Aquí. ¿Sí? Aquí está. Búscalo. Ahí encontramos lo que Dios nos ha concedido. Nos ha trasladado de muerte a vida. Nos ha justificado. Ha abierto un camino para que podamos orar con el Padre. ¿Qué más te ha concedido? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, esperanza en medio de la tormenta, te ha sanado, ha quitado de ti la tristeza y lo ha convertido en gozo, te lo ha concedido, lo hemos recibido, aquí está en la Escritura, dice, yo sé los planes de paz que tengo para ustedes, para que reciban el bien que esperan, ¿sí? Yo soy tu Dios que te esfuerzo, tú eres mi especial tesoro. O sea, ¿cuántas cosas hay para nosotros? En el 13 dice la Escritura, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Podríamos decirlo así, que hablamos lenguaje celestial, como es en lo celestial, como dice
el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. O sea, que ese estado de perfección que hay en los cielos sea también posible en esta tierra y sobre todo y aún más allá en nuestro corazón, que el reino de los cielos se establezca en nuestro corazón, ¿sí? Así como es allá. Hablamos lo espiritual, ¿no? Y cuando tú hablas lo espiritual, ¿sí? Ayer teníamos una plática, mi hermano, mira, ven cómo es, ven cómo se hace mal la droga, el alcohol. Mi hermano Gustavo, se me borró así por... Lo bueno que es grande el Espíritu de Dios, ¿no? Ya vino, a ver, Julio, se llama Gustavo. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Lo cual hablamos con palabras enseñadas, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que te decía, hablamos lenguaje celestial. Ayer hablaba con mi hermano, ambos venimos de una misma corriente de pensamiento, por así decirlo, o de un mismo lugar donde nos enseñaron con entendimiento humano, ¿sí? Y nos enseñaron muchas cosas. Pero cuando tú hablas lenguaje celestial, las mentes y los corazones realmente son liberados. Y Él es el resultado de eso, ¿sí? Yo soy el resultado de eso, tú eres el resultado de eso. Porque alguien te habló lenguaje celestial, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es acomodar lo espiritual a lo espiritual? Lo que trataba de Jesucristo, o lo que no trataba, lo que le enseñó Jesucristo a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo, necesitas un cambio. Y entonces, como el Espíritu está trabajando en cada uno de nosotros, el hermano lo entiende, ¿sí? Hablando espiritual, el Espíritu trabaja con él y él lo entiende. Entonces él empieza a recibir la palabra y empieza a anhelar y empieza ese cambio, ¿sí? Yo espero que un día él les dé el testimonio de dónde lo sacó el Señor, ¿sí? Pero lo que Dios ha hecho con este varón es sumamente poderoso, es sumamente tremendo. Nada más para que se den una idea. Cuando hablamos lengua espiritual, cuando hablamos lo espiritual y lo acomodamos a lo espiritual, como dice aquí, cosas grandes suceden. Mi hermano fue sacado, ¿sí lo puedo decir, hermano? Yo sé que sí. Mi hermano renunció a la santería, ¿sí? Derribamos los altares, como indica la Escritura, destruimos todo porque todo era anatema. ¿Es eso? Es el poder de Dios. Porque cuando se habla lo espiritual, todo se derriba, ¿sí? Esto es tremendo. O sea, yo no le he hablado a él palabra de hombre, es lo que quiero decirte. Yo no le he hablado a él de mi entendimiento, porque pues aparte mi entendimiento no, ni tengo, ¿sí? Le hablo de lo espiritual y entonces, como el Espíritu de Dios también está trabajando en él, él lo entiende y él va a tener un cambio. Y ahora, no, tú lo oyes hablar y está en su primer amor este hermano, ¿eh? O sea, bien. Hablamos lengua celestial, palabra de Dios, espíritu, palabra digna, dice la Escritura, de ser recibida, espíritu vivificante, ¿no? Una vida nueva, el nacimiento de nuevo. O sea, en pocas palabras, lo que estás viendo ahí sentado es un bebé que está naciendo y va con todo, ¿sí me entiendes? 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un poco lo que le pasa a Nicodemo. Oye, necesito entrar al vientre de mi madre de nuevo. Entonces tú le hablas a alguien de la salvación, del poder, ¿sí? Recuerdo que a mí cómo me predicaban en mis días de alcoholismo, en mis días de drogadicción, y yo no entendía, yo como que decía, no, o sea, no entendía esa palabra, porque era un hombre natural, ¿sí? O sea, un hombre regido por mis emociones. No creía que Dios pudiera ser capaz de sacarme del alcohol, de la droga, de quitar de mí la tristeza, la depresión, la conmiseración, el resentimiento hacia mi familia, hacia mis padres, hacia todos, ¿no?
no lo creía, me hablaba, no, es que mira el mensaje, porque era un hombre natural, no entendía, no dejaba que la palabra penetrara. Por eso tú que has venido, ¿a qué has venido? Despójate de ese viejo hombre, quita de ti todo argumento, tú derrótate con Cristo, deja que Él haga la obra, deja que Él venga, te ministre, deja que el Espíritu Santo de Dios empiece a tratar contigo para que tú empieces esa metanoia, ese cambio, esa transformación. Empieza a ver ese plan maravilloso revelado. 13 y 14 vamos, ¿no? Ahí va, ya vamos en el 14. Dice que, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las pueden entender, ¿no? Parte de lo que te estaba diciendo, para mí era locura que me vinieran a hablar del Evangelio, ¿sí? Cuando estás sumido en la tristeza, en la depresión, en tu orgullo, tu ego, tu egocentrismo, pues es locura, ¿cómo crees? O sea, no. Aquí nos tocó vivir y así me tocó sufrir y ya. No creemos que pueda haber un cambio de vida, ¿no? O sea, imagínate que te habla pues sacado del alcohol, la droga. Yo nunca me imaginé estar aquí frente a personas hablando de Dios. Nunca me imaginé estar allá atrás con mis palmas alabando a Dios. Hasta que me derroté, hasta que el Espíritu Santo se apiadó de mí, me empezó a ministrar, me empezó a hablar. Y fue cuando empecé a recibir la palabra, cuando el Señor me permitió abrir ese entendimiento, ¿no? Entender las cosas espirituales. Y solo eso, mi hermano, solo aquellos que venimos a Jesús, hemos aceptado, nos hemos derrotado con Él, entendemos que no nos sirve nuestra manera de ser, cómo hemos sido, y vemos nuestra terrible condición, una condición de muerte, de perdición, por las cosas que este mundo nos ha hecho y las cosas que hemos hecho en este mundo, y que necesitamos desesperadamente ya una guía, o sea, ya estuvo, ya dices, ya lo destruí todo, ya acabé con todo, ya me sacié de todo, no me ha satisfacido el alcohol, la droga, las mujeres, los amigos, nada, odio y más odio. Cuando ves esa terrible condición en ti, dices, necesito ser guiado por la sabiduría de Dios, por lo profundo de Dios, lo que acabamos de ver, por el Espíritu de Dios. Solo entonces podremos discernir una salvación tan grande, mis amados hermanos. Dice, el espiritual entiende y discierne. En el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso es de lo que te decía un poco hace rato cuando te decía, voltea a ver a tu hermano de al lado. El espiritual entiende y discierne, juzga, o sea, entiende, discierne, juzga. ¿A qué se refiere? No que andamos juzgando, ¿no? Que como somos espirituales tenemos el derecho de juzgar. Ay, mi hermano, andas caminando mal y arrepiéntete, pecador. Que el Señor te reprenda, fariseo y Goliat. No se refiere a eso. El espiritual juzga. ¿Qué juzga? ¿Quieres un cigarro? No. Discierne. No, esto no le agrada. ¿Quieres fumar? ¿Quieres tomar? ¿Te invitan? No, esto no le agrada a Dios. A eso se refiere con juzgar. El espiritual juzga todas las cosas, es decir, huye del pecado, sabe lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Eso se refiere con juzgar, ¿sí me entiendes? Sabe lo que le agrada a Dios y lo hace, y lo que no es de Dios no lo hace. Y bueno, aquí dice, y no es juzgado de nadie. O sea, nadie entiende lo que pasa, como te digo. Tú volteas a ver a tu hermano y tú sí lo entiendes y te gozas y dices, qué bueno que viniste otra vez. Qué bueno que estás aquí otra vez siendo restaurado. Pero alguien que no entiende, no te puede juzgar, o sea, no puede entender lo que está pasando. ¿Para qué vas a la iglesia? Otra vez vas a regresar a la iglesia. No entiende porque él es de este mundo. Y cerramos con el 16, ¿sí? Porque dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y lo instruirá más. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? A ver, ¿quién conoció la mente del Señor, hermanos? Ah, bien, mi hermano Mario. ¿Por qué? Pues así lo acabamos de ir leyendo. ¿Quién lo instruirá? ¿Quién lo instruirá? El Espíritu Santo de Dios. O sea, por eso ahí más entendemos, has venido a Jesús, necesitas nacer de nuevo. Ahora,
¿Qué significa más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos, como para poder entender, como se puede decir, tú para entender cómo piensa alguien, ¿qué necesitas? Oírlo hablar, ¿no? Entonces aquí está toda la palabra que Jesucristo derramó. Aquí está todo el mapa de la mente de Cristo, ¿sí? Tenemos la mente de Cristo, o sea, aquí está. ¿Quieres saber qué piensa Cristo? Lee los evangelios. ¿Quieres saber qué piensa Cristo? Lee la Biblia. Y ahora que la leas, es lo que nos guía. Tenemos el conocimiento de la mente de Cristo, lo que quiere Él para nosotros, cómo conducirnos, ¿sí? Se los he dicho muchas veces, ¿quieres conducirte como un buen cristiano? Pues, lee la carta de Santiago, lee el sermón de las bienaventuranzas, lee los evangelios y ahí vas a encontrar la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos una guía, una brújula espiritual y moral que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, ¿por qué hemos venido a la iglesia? ¿Por qué hemos venido? Necesitamos un cambio, hermanos, ¿sí? Y ese cambio no se acaba, ¿eh? Todos aquí necesitamos seguir viniendo para ser restaurados. Y vamos a cerrar ahora. He venido, el maestro Nicodemo había ido a Cristo, no percibió lo espiritual. Acabamos de leer aquí la revelación por el Espíritu de Dios, siguiendo hablando de esa tonalidad de lo espiritual. Pero ahora, ¿cuál es tu elección? Como Nicodemo viene, no entiende y se va, ¿sí? Se puede decir que no se convierte a Cristo. ¿Estás plenamente convencido de que vas a seguir a Cristo? ¿Estás plenamente convencido de que necesitas obedecer al Maestro? ¿Estás plenamente convencido de que necesitas una metanoia? ¿Estás plenamente convencido estás arrepentido de la vida que has llevado? ¿Ya no quieres más eso? Porque te voy a decir algo, eso se va a notar en tu vida. Y ahora vamos a entrar en la recta final de la prédica y vamos a entender algo. Aquí viene algo sumamente tremendo para nuestra vida. Yo espero que no te vayas como Nicodemo, sin haber entendido el misterio que se le estaba revelando. Es necesario nacer de nuevo. Amada iglesia, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos dejar atrás toda esta naturaleza pecaminosa. Necesitamos seguir la mente de Cristo. Vamos a Gálatas 6 del 7 al 10. Ustedes saben que una de las cosas que más ha hecho este ministerio que se ha enfocado es brindar el evangelio, brindar la ayuda a personas con alcoholismo y drogadicción. Y déjame decirte algo, por eso hoy esta prédica, ¿por qué he venido a Jesús? ¿Sabes? Lastimosamente muchas personas se han acercado con nosotros, se les ha ayudado, se les ha tenido, y lastimosamente he visto que muchos solo han venido para descansar un poco del consumo de drogas, para parar un poco a la fiesta, pero no han tenido un cambio genuino en su corazón. Y ahora pues desgraciadamente los veo y están otra vez en el alcohol o la droga, ¿sí? Otros ya están próximos a hacerlo. ¿Por qué has venido a la iglesia? ¿Por qué estás interesado en escudriñar la escritura? A lo que me quiero referir, ponte sumamente serio con esto. Nicodemo no entendió porque no tenía toda la revelación de la escritura y porque no tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero tú sí tienes la revelación, tú tienes todo el compendio. Todo este libro está completo, no hay nada, no se ha escapado nada para revelarte a ti lo que es necesario para tu vida. Ahora te toca decidir. Y el problema es entre tú y Dios. ¿Por qué has venido? ¿Te irás como Nicodemo? ¿O realmente le echarás con Cristo? ¿Realmente entrarás en un cambio? ¿Realmente dejarás que Él te ayude a cambiar? ¿Sí? Porque inevitablemente, dice la Escritura, leamos Gálatas 6, del 7 al 10.
¿Podemos hacer un comercial? Ah, sí. Un corte comercial. Mira, aquí hay un comercial, Aquí dice que deben de traer una tortita o algo para su pastor. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Nada más les dio risa, son bien tremendos. No, ya, vamos al cierre de la prédica. Amén. Dice la escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo el que el hombre sembrare, también segará eso. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Del espíritu segará vida eterna. Amado hermano, ¿por qué vienes? ¿Por qué has venido a la iglesia? Inevitablemente, mira, si tú realmente tienes un compromiso de nacer de nuevo, es necesario que empieces a sembrar en lo espiritual. Es necesario que empieces a dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que tomes como la máxima autoridad a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, las sagradas escrituras, para que sean lo que hoy sea el faro que alumbre tu vida, ¿sí? Necesitas estar en lo espiritual, porque si no, estás en grave peligro. Si tú siembras para lo espiritual, vas a cosechar para vida eterna. Pero si tú y yo, amado hermano, seguimos caminando en tibieza, en el evangelio, con un pie en Cristo y otro en el mundo, entonces no estamos realmente haciendo una buena cosecha, una buena siembra para lo espiritual, ¿sí? Tenemos que ser de una sola pieza, que nuestro sí sea sí, nuestro no, no. ¿Sí? Ya no podemos andar retrocediendo, no podemos regresar a lo mismo, ¿sí? Esto es entre tú y Dios, ¿sí? ¿A qué has venido? ¿Por qué he venido a Cristo? ¿Realmente quiero cambiar? Pues si realmente quieres cambiar, toma todas estas herramientas que hoy has oído. Cree que tenemos la mente de Cristo, tenemos la guía de Cristo, que el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti, y empieza a sembrar para el Espíritu. No se engañen, hermanos. No nos engañemos, ¿sí? No sé a qué has venido. Muchas personas hemos ayudado, de verdad. Dios lo sabe, y no lo digo para vanagloriarme, porque al final eso es lo que he tenido que hacer, dice la Escritura. Solo soy un siervo inútil, ¿no? El Señor me pone a las personas, yo las ayudo, porque es lo que he tenido que hacer, es lo que me ha mandado el Señor. Pero lastimosamente veo que muchos solo vienen y no se quieren comprometer, no quieren sembrar. Hoy, ¿a qué has venido? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué han venido? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué has venido? ¿Has venido a hablar con Cristo como Nicodemo? Yo te voy a invitar, cierra tus ojos, acompáñame cerrando tus ojitos. Piensa a qué has venido. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Necesitas un cambio? ¿Necesitas dejar todo atrás? Estás en el camino correcto, no en el lugar, en el camino correcto que es Cristo. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos en las redes sociales, deseando que esta prédica haya sido de edificación. Deseo que se comprometan más con Cristo, que realmente busquen el nacer de nuevo. Tal vez hay muchos casos donde las personas se han bautizado, donde no han cambiado, tal vez porque no han deseado ese nacimiento, ¿sí? Pero hoy, ¿por qué no lo pides? Ya estás bautizado tal vez, pero a lo mejor no has tenido esa intención de dejar entrar a Cristo en tu